¿cómo están amigos? Que Chihuahua lo ve, espero que súper bien. Guaye José Javier Maichan, aquí con José Javier Maichan. Con Ishkanikle Kichkele Mayat Ano, vamos a aprender esta hermosa lengua maya, idioma maya. Y Yetel U Analte con su libro Maya Humpel, dice Método de Aprendizaje de la Lengua Maya, primer curso Maya Humpel. Lejela Tzibtan, esto escrito, Tzibtan tomen Javier Abelardo Gómez Navarrete por Javier Abelardo Gómez Navarrete. Letietzok Ukimi, él ya falleció. Chembale, solo que Tupatatoon, Humpel Hatzutzib nos dejó una gran escritura en la lengua maya, con Ishkanik. Y Lehe Bash con Tsikbat Bela, lo que vamos a platicar hoy es esta. Bish Abel, en la península de Yucatán va a escuchar siempre esto. Bish Abel, Arturo, ¿cómo estás Arturo? Bish Abel José, ¿cómo estás José? Bish Abel María, ¿cómo estás María? Y pues bueno, lo que tú puedes contestar es Chembeya, solo así. Bueno, si te sientes, o sea, sin nada o normal, ¿no? Chembeya, solo así. Otro sería Bish Imbel. Bish Imbel, ¿cómo estoy? Recordar un poquito esta antes de seguir. A se refiere a los pronombres sufijados se les conoce. Como a se refiere a tú, en el caso de in se refiere a yo, en el caso de u, él o ella, que es muy importante conocerlo, ¿no? Son pronombres sufijados, se les conoce porque estos funcionan como objetos o sujetos dentro de una oración. Entonces, Bish Abel se refiere a cómo estás. Bish Imbel se refiere a mí, en ese caso si eres tú, a ti, ¿no? Bish Imbel, ¿cómo estoy, no? Ma Inwoheli, cuando uno está medio despistado, Ma Inwoheli, no lo sé, dice. O también puede ser que es Bishabel, algunos pueden contestar si están emocionados, felices. Malob, dicen bien, Hachmalob, también muy bien, ¿no? Bien, pasamos con el siguiente, sería Bish Ubel, dice, ¿cómo está él? Recordar que esto es un pronombre de la U es él o ella. Bish Ubel, ¿cómo está él o ella? Dice. Bueno, aquí podemos mencionar, aquí dice, Kohani está enfermo, dice, o simplemente Kohaan, que está enfermo. Tenemos también Bish Ubel Shwana, dice. Bish Ubel Shwana, dice. ¿Cómo está Juana? ¿Cómo está Juana? Tohola Leti, dice. Aquí dice Tohola Leti, dice. ¿Está bien ella? O Tohuyola Leti. Actualmente quiero mencionar, no es que esté mal este libro, está muy bien, los intentos están súper bien. Sin embargo, pues bueno, en el 2014 salió la norma en donde se estandariza la escritura de la lengua maya, entonces vamos a hacer algunas especificaciones. En este caso, Olal podría ser To Uyolal, dice. Yolal, en donde los vocales llevan la Y, perdón. To Uyolal Leti, está bien ella, ¿no? Entonces, que más solamente vamos a hacer un video para que me entiendan, ¿no? Tal vez ahorita no lo capten, pero no se preocupen, ¿no? Bishak Abba, te pueden preguntar en una fiesta, en el camino, en el lugar de trabajo, con un maya hablante, dice, Bishak Abba, ¿cómo te llamas? Entonces, si eres un varón, pues mayormente se utiliza la J, dice, Pedroen, dice, soy Pedro. Pedro, o simplemente puedes decir Pedro, ¿no? De la nueva escritura, pues bueno, eso es lo que menciona Pedro, ¿no? Tiene Pedro en solo que el tonito, así como para que te sientan como que eres de Yucatán, la península de Yucatán, vas a decir Pedro en, ¿no? Bueno, el siguiente, Bish, aquí es lo mismo, como me llamo, dice Bish Inkaba, por ejemplo, si mi compañero que está conmigo no sabe mi nombre, pues no me ha preguntado, pero yo quiero decirle Bishinkaba
¿Cómo me llamo? Pues ahí tienen, ahí dice Shpelipaech. Shpelipaech, tú eres Felipa. Shpelipaech, dice. O tú eres Felipa, dice. Mm, de Bish Inkaba, ¿cómo me llamo? También Bish Inkaba, puedo también decir Tené José, en mi caso yo José Javier, Tené José Javier, yo soy José Javier, ¿no? Bish Ukaba, dice Bish Ukaba, ¿cómo se llama él o ella? Dice aquí dice Tiburcio. Bish Ukaba, ¿cómo se llama él? Tené Tiburcio. O puede ser otro nombre, María, Arturo puede ser. Pasamos en la siguiente. Hachki Makinwol in Willikech, dice. Hachki Makinwol in Willikech. Estoy muy contento de verte, dice Hachki Makinwo. Pues bueno, este se refiere a que de contento, feliz, alegre. In Willikech Makinwol, dice. Esta es una palabra como tal de contento, ¿no? Kimak in wall, estoy muy contento. In Willikech, dice, de verte, dice. Hachkimak awol a Williken, pregunta otra vez. Hachkimak awol a Williken, dice, ahora la persona pregunta. Acuérdense que es de tú. Hachkimak awol Hachkimak awol a Williken, dice, ¿estás muy contento de verme? Pues bueno, le puedes contestar, bello, así es, ¿no? El otro dice, Yan uki maktal uyol atata ken uyilech. Se va a alegrar tu papá cuando te vea. Eso es muy cierto. Si estás en un lugar muy retirado y de repente llegas en casa, pues bueno, qué emoción tan hatzotz, dice, muy hermoso, ¿no? Entonces, recordar que la U, pues bueno, siempre funciona como él o ella, U, él o ella, U, él o ella. Entonces, ahí se dan cuenta a quién se refiere. Yan uki maktal, dice Yan uki maktal. ¿Quién se va a alegrar? ¿Quién va a estar contento, no? ¿Quién? Entonces, aquí U se refiere a él o ella. En este caso, tu padre. Entonces, por eso U, Uyol, Atata, dice cuando se refiere a tu papá, dice es a tu tata, dice leken uyilech, recordar otra vez él o ella, cuando él te vea, ¿no? Entonces se va a alegrar tu papá cuando te vea, ¿no? Bien, dice Beishanten, dice yo también, dice Beishanten como una respuesta. La siguiente sería Bashka Betik. Bashka Betik, ¿qué haces? En este momento, Bashka Betik, ¿qué haces? Puedes decir Tinchantik a video, estoy disfrutando o viendo tu video, que también es correcto, ¿verdad? Por eso estamos aquí en este canal para enseñarles y practicar la lengua maya. Bashka Betik, ¿qué haces? Aquí, pues bueno, dice Chentan y Hanal, solo estoy comiendo. Riquísimo, un pescadito. Tu Hanakai está echando un pescadito. Hanal es comer. Bueno, la siguiente, Bashkin Betik, dice. Bashkin Betik, ¿qué hago? Bashkin Betik, ¿qué hago? La respuesta, Chentin Shimbal, solo estoy paseando. O caminando, también es correcto, solo estoy paseando o caminando. Chentin Shimbal. También quiero especificar esta parte que en la nueva escritura de lengua maya, cuando se presenten estas raíces de palabra N y D, se convierte en M, que hay una regla pues que más adelante a lo mejor en un video les vamos a compartir, entonces debe decirse Shimbal, aunque pues bueno, en las expresiones, platicando con la gente, seguirán escuchando Shimbal. Lo importante es que lo entiendas. Eso es lo que queremos buscar con esto, ¿no? Claro que si vas a escribir un libro, lo recomendable, pues bueno, que nos basemos con la norma en donde ya está estandarizado la escritura, ¿no? Bashkumetik, dice. Bashkumetik, ¿qué hace él, no? ¿Qué hace él, no?
Chentanukay dice que Chantanukay. Chentanukay solo está cantando. Ese es, pues bueno, para los que saben cantar, qué padre, ¿no? Chentanukay solo está cantando. Como por ejemplo, Konesh Palelesh. Shiktubin, Yokolkin. Dice que vámonos, niños, porque se va transcurriendo el tiempo o va avanzando el sol, ¿no? Entonces, padre, ¿no? No sé cantar, pero bueno, ahí les comparto esto, ¿no? Tushka, Tushkatal dice, ¿de dónde vienes? Tushkatal dice, ¿de dónde vienes? Tené Cancún Quintal dice, yo vengo de Cancún, dice, o yo vengo de Guadalajara, yo vengo de Ten Cancún Intal dice, yo vengo de Cancún. Perdón. Tené Guadalajara, Inta, yo vengo de Guadalajara. Tené San Francisco, Estados Unidos, Intal, dice yo vengo de San Francisco en Estados Unidos. Tené, eh, tené París, Inta, yo vengo de París, dice yo vengo de París. Entonces, pues ahí tienen para ir practicando. La siguiente, pues bueno, casi ya vamos cerrando. Tushkintal dice, ¿de dónde vengo? Tushkintal dice, ¿de dónde vengo? Tené Quintal Playa, yo vengo de Playa del Carmen. Tené Quintal Cancún, yo vengo de Cancún. Tushkutal Tiburcio dice, Tushkutal Tiburcio. Tushkutaj Tiburcio. ¿De dónde viene Tiburcio? Dice, ¿quién sabe tu chutal? Dice, ese es por ejemplo cuando ya no te quieren dar una respuesta. Dice, ¿quién sabe tu chutal? Dice, ¿quién sabe de dónde viene? Dice, bueno, por maldad, ¿no? Tal vez, dice, pero en algunos casos pues no lo sabemos y la respuesta es que, ¿quién sabe tu chutal? Listo. ¿Quién sabe de dónde viene, no? Nachua Cancún Guayé, dice. Nachua Cancún Guayé, dice, ¿está lejos Cancún de aquí? Dice, Masenachi, dice así, tranquilo, Masenachi, dice, no está muy lejos, dice, no está muy lejos. Y así es en la lengua maya, dice, Masenachi, dice, no está muy lejos, dice. Bueno, y con el acento yucateco, pues bueno, saldría excelentísimo este idioma, ¿no? El siguiente dice, Natswa Holboshwaye, dice, Natswa Holboshwaye, dice, ¿está cerca Holbosh de aquí? Channatswaye, dice, está un poco cerca de aquí, ¿sale? La siguiente, Tushian Humpel Na Tushku Nolhana, dice, Tushian Humpel Na Tushku Nolhana, dice, bueno, aquí dice Tush de dónde, Yan de que está un lugar o existe un lugar, Humpel dice, Na de casa, Tush en dónde, dice, Kukonol Hana, Konol es vender, Hanal comida, donde hay un restaurante. Entonces, Tushian Humpel Na, Tushkukonol Hanal, Tushian Humpel Na, Tushkukonol Hanal, donde hay un restaurante. O también podemos decir Tushian Humpel Kuchil, un lugar, Humpel Kuchil, Tushkukonol Hanal, donde hay un lugar donde vendan comida, en este caso donde hay un restaurante, también es correcto, ¿no? Mina Mishtushwaye dice, Mina Mishtushwaye, Minaam Mishtushwaye, no hay ningún lado aquí, dice, no hay ninguno de esos lugares, pues a eso se refiere, ¿no? Mishtush en ningún lado, que sería otra respuesta. Tushkabin, por ejemplo, Tushkabin, no sé cómo te llamas, usted que me está viendo, a lo mejor es Artemisa, a lo mejor es Natanael Pendetlon, a lo mejor es Carlos, a lo mejor es Cristian, a lo mejor es Javier, a lo mejor es José, Tushkabin José, Tushkabin Arturo, Tushkabin Lorena, Tushkabin Karina, dice, ¿a dónde vas? Y ya nomás le agregué el nombre, ¿no? Mikan Shimbal dice, voy de paseo. Mikan Shimbal dice, ese también es una palabrita que depende de las regiones también, pero también en ese caso yo lo conozco. Mikan dice, Mikan Shimba dice, Mikanen Shimba dice, voy de paseo o voy a caminar, ¿no? Bin Kajen Shimbal, voy de paseo, que es otra palabra, ¿no? Aquí está. Juanito Lepawol dice.
así es cuando, eso es cuando, me acuerdo muy bien cuando me lleva mi papá Juan, y ahí Juanito, mira, por eso me recordó mi gran padre, está en el pueblo, gracias a Dios que sigue vivo, entonces dice, Juanito, lep awol, dice, Juanito, apúrate, eso es cuando nos llevaban en la mañana, hay que ir en la milpa cuando llega un sábado, un domingo, en los pueblitos cuando ya, pues ya tienes un poquito de conocimiento, o los papás, pues bueno, nos quieren enseñar, pues nos llevan en la milpa a hacer alguna actividad, en ese caso, paquian al nal, a chapear debajo del elote o maíz, este, a chapear bajo el frijol, entonces pac, nos dicen eso, lep awol pal, dice, hasta te dicen, apúrate niño, apúrate chamaco, ¿no? Entonces aquí dice, Timpec Siquimba, dice, me estoy apurando, dice, Timpec Siquimba, dice, me estoy apurando. Mushanta Chek Ochken puedo decir también, en un momento ya estoy llegando, dice, Koshanal, pues bueno, dice Koshanal, te puedes decir, invitar, tú le puedes invitar a la novia, a la esposa, al tío, lo que sea, Koshanal, vamos a comer, Maui, genial, algunos pues bueno, a lo mejor están en dieta, algunos tienen que tener una figura delgadita para que, bueno, sobre todo cuando son jóvenes, ya quieren que los vean, que lo vean muy bien el galán o la chica, pues bueno, va a decir, Maui, genial, dice, no, no tengo hambre, ¿no? Pero bueno, si tienes hambre vas a decir, Kosh dice, pues vamos, ya tengo hambre, aquí, quiero comer, eso es excelentísimo, ¿no? Bien, el siguiente es Kosh Ukulha, dice, vamos a tomar agua, y es aquí donde viene un término que también, Kosh, en los desayunos mayormente se acostumbra a comer algo ligero, mayormente es un líquido, es un atolito, es un café, es un chocolate, por eso le dice ukul o uku es desayuno, ¿no? Kosh ukuha, dice en este caso, hace muy específico, ukuha ha es agua, vamos a tomar agua, dice. Y pues aquí dice mauk ajeni, dice a lo mejor ya se echó su coca, por eso no quiere agua, ¿no? Está para que todavía quede en el paladar el sabor de la coca, ¿no? Mauk ajeni, dice, no tengo sed, dice, ¿no? Bien, pues bueno, como último vamos a ir cerrando, malo, tun, dice, bin y la taxama, dice, K también es una de los pronombres sufijados, y eso se refiere, por ejemplo, a nosotros, bink y la dice, bink y la taxamal. Bien, entonces nos veremos mañana. Entonces aquí está, veremos, y la dice, nos veremos mañana. Samale ma, dice la respuesta, samale ma, mañana no. Takkabe, takkabe, dice, hasta pasado mañana. Samale ma, takkabe, takkabe. Bueno, dice, mañana no, dice, hasta pasado mañana. Pues bueno, amigos, espero que les guste esta idioma maya, este gran escrito que nos dejó nuestro gran amigo, que en paz descanse, Javier, mi tocayo, Javier, pues bueno, la verdad es un libro muy interesante, tiene 4 tomos que él logró escribir, tiene un diccionario también que les voy a compartir la liga para que lo puedan descargar y practicar. Entonces, pues bueno, un gran reconocimiento a nuestro amigo que en paz descanse, Javier Abelardo Gómez Navarrete, la verdad, mi respeto para él, con lo que nos ha enseñado con esta lengua maya. Pues bueno, los dejo, Kimpatikesh, Tujel Quintahuetelesh, hasta pronto o otro día, también literalmente. Kanatabash Kaba José Javier Maichan. Kintushitesh Kimakola, les envío saludos.